el día de hoy y bueno, vamos a darle acceso a nuestro ponente, nuestro siguiente ponente. Denme un segundo. Listo, doctor. Hola, doctor César, ¿me escucha? Mm, Sí, Sí, claro que sí, perfecto. amigo, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Aquí aprendiendo mucho de dientes. Eh, y también hablando de Oye, igual y microbiota en la cavidad oral, vaya que es un mundo gigantesco todo esto. Y amigo, nada más para el grupo de nosotros, cuando hacíamos estudio multidisciplinario de diabetes, precisamente parte del grupo de nosotros eran los odontólogos. Y nosotros incluso tenemos publicaciones donde realmente la enfermedad periodontal está relacionada, o sea, el proceso inflamatorio a nivel bucal definitivamente tiene una implicación muy importante en lo que es la diabetes, o sea, realmente incluso hay otra relación con problema renal, muy interesante, pero el grupo nosotros tenemos publicaciones, en relación con pacientes diabéticos que tenían enfermedad periodontal, diferentes grados, y cómo la hemoglobina glucosilada acorde a los grados de inflamación que tenían, pues tenía ¿cómo se llama? Esa discrepancia. Entonces, pacientes con mayor enfermedad periodontal tenían más elevación de la glucosa. Y lo interesante de eso es que cuando empezábamos a tratarlos, en este caso, el grupo de los ontólogos empezaban a tratar esa gingivitis, ese problema de enfermedad periodontal, los pacientes también la hemoglobina glucosilada tenía disminución importante. O sea que estaba escuchando y sí, definitivamente es algo obvio. Por eso parte del grupo del manejo multidisciplinario de los pacientes con diabetes definitivamente deben de incluir un odontólogo. Es algo nosotros tenemos también unos técnicos especializados, que también son que se llaman dental hygienists, que son higienistas dentales, que prácticamente lo único que hacen es dedicarse a limpiar la boca de los pacientes. Ok, pero solamente por aportarles algo, pero sí, nosotros lo hemos solo visto, por agregar. lo publicamos, o sea que realmente es cierto. Y digo, qué padre escuchar una charla de esa. No tuve la oportunidad de escucharla toda, pero una parte muy interesante la escuché y definitivamente confirma lo que nuestro grupo en su momento publicó en Estados Unidos. Ok, no te quito el tiempo, adelante. Hombre, es su tiempo. Este, buscaremos esas publicaciones, Doc, para mandárselas a Claro, claro que nuestro sí. amplio auditorio del día de hoy. Bueno, pues ya vieron y escucharon al doctor. Permítanme presentarlo para quienes no lo conozcan aún. Un gran amigo, gran colega. Él es el doctor César Ochoa Martínez. Es doctor en medicina, médico investigador. Es especialista en medicina interna, endocrinología y medicina cardiovascular. Tiene un postdoctorado en investigación para diabetes y obesidad por el Instituto Nacional de Salud ahí en Estados Unidos. Es profesor de investigación clínica, profesor asociado de medicina interna y endocrinología en Western University of Health Science en Pomona, California. Es autor de varios libros y que nos va a contar de algún libro que el día de hoy va a presentar, o no sé si ya lo presentó, doctor. Qué emoción nos da tenerlo y bienvenido. No, gracias, amigo. Ok, perfecto, vámonos entonces. Bueno, déjame compartir pantalla, por favor. Ok, perfecto. Vamos a bajar esto por aquí para que no esté en nuestro caminito. Ajá. Ok, parece que todo está bien. Ok, bueno, de antemano es un placer tener la oportunidad. Agradezco al doctor Uriel, que ya tengo rato de conocerlo por otros eventos científicos de naturaleza parecida. Y de antemano también agradezco a los 231 participantes, iba a decir 230, pero uno más se conectó. 230 participantes asistentes que están el día de hoy con nosotros. Creo que es muy motivante en un día sábado a esta hora. En México son ahorita, sí, casi las 3:25 de la tarde.
aquí en Los Ángeles también la 1:25, pero creo que es muy motivante el que un grupo tan grande esté conectado con nosotros. Gracias por este primer Congreso Nacional. Espero que sea el primero de muchos otros. Y por supuesto, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es siempre tener el privilegio de participar con médicos de prestigio, no solamente médicos, odontólogos, etcétera, que de alguna forma algunos de ellos los conozco personalmente, lo que lleva a que es un programa bastante interesante, bastante completo y creo que no es fácil a veces hacerlo, ¿no? Porque requiere pues que hay que hacer una coordinación muy importante al respecto, pero un placer ser parte de este grupo de profesores el día de hoy. Yo voy a hablar acerca de lo que es la microbiota intestinal y su papel en la inflamación metabólica y etiopatogénesis de la diabetes mellitus tipo 2. O sea, prácticamente un tema muy interesante y vamos a tratar de discutirlo de una forma que realmente sea aplicable a ustedes. Aquí pueden ver algunas de mis credenciales, ya las mencionó el buen Uriel, o sea, no tengo por qué de alguna forma volverlo a hacer. Yo creo que uno de los aspectos más importantes dentro de mi formación es que soy académico correspondiente a la Academia Mexicana de Cirugía en México, que prácticamente es uno de los privilegios no más grande que uno puede tener desde el punto de vista médico cuando es parte de una academia, en este caso de tanto renombre. Okay. Sí, ya lo había mencionado, Oriel. El grupo de nosotros se ha dedicado, parte de lo que hacemos es tratar de capacitar a todos los profesionales de la salud. Por eso y sobre todo en enfermedades de esta naturaleza no crónicos, no transmisibles, donde ustedes pueden observar que tenemos un libro de diabetes, un libro de manejo de integral del pie diabético y, por supuesto, algo de lo que el día de hoy utilizaré algunos de los capítulos del libro como referencia. Es el libro de microbiota intestinal y su implicación en las enfermedades metabólicas y no metabólicas, que fue publicado en el año 2021. Pero efectivamente, el grupo de nosotros recientemente, incluido Uriel, que es parte del grupo, terminamos el 19 capítulos del manejo clínico de la obesidad. Este fue presentado el día de hoy, precisamente, lo íbamos a presentar entre el día de ayer y hoy. Yo precisamente acabo de llegar hoy en la madrugada de Cancún, porque estaba en el evento del Congreso Nacional de Medicina Interna. Y este libro, como les digo, el día de hoy precisamente fue presentado en Cancún, dentro del 46º Congreso Semanal, por el presidente, el doctor Juan Luis Salgado, que prácticamente el doctor Juan Luis Salgado, pues aquí lo vemos, ¿no? Él está aquí. El resto de los líderes que pues, ustedes pueden observar, pues es el presidente entrante, el doctor de Villahermosa Trabajo, el doctor Faustino, el doctor Rubén Mendoza, que recientemente acaba de terminar, y el doctor Juan Meneses, que es parte del grupo que junto con su servidor lideramos esto. Y sí, definitivamente tuvimos un grupo de redactores muy importante. Uno de ellos fue el doctor Uriel, que nos ayudó, incluso tiene un capítulo que es de microbiota, junto con su servidor. Y definitivamente este libro va a estar a disponibilidad según lo que se acordó a partir de enero del 2024. Ahora bien, por supuesto, mi agradecimiento al doctor Uriel Barraza por este evento tan importante y que definitivamente va a marcar el inicio de algo que puede ser muy importante. El objetivo de mi tema del día de hoy es básicamente revisar, analizar y enfatizar la importancia de la disbiosis intestinal en la fisiopatología de las enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad, entre otras. Es prácticamente en eso en lo que nos vamos a centrar y vamos a ver información muy relevante al respecto. No tengo ningún conflicto de interés, simple y sencillamente estoy aquí por invitación expresa del doctor Uriel. Algo que yo creo que a través del tiempo tenemos que entender es que hay aspectos muy importantes. Nosotros originalmente siempre hemos tratado de referir o tratar de ver cuáles son las causas de las enfermedades. Tradicionalmente, lo que nosotros hemos contestado cuando nos preguntan cuál podría ser la causa origen de las enfermedades o de esta enfermedad, siempre nos hemos referido que puede ser la genética, la inmunidad. Hoy definitivamente en los años recientes ya se habla más de la epigenética, ¿correcto? Ahora, pero ya estamos en una nueva era, donde ya es tiempo de incorporar nuevos protagonistas que podrían ser la causa origen de algunas enfermedades. ¿A qué me refiero?
La disbiosis intestinal definitivamente es algo que ha tomado un papel muy importante en la aparición de muchas enfermedades, desde diabetes, obesidad, incluso cáncer, etcétera. Pero algo que también históricamente hemos visto, pero no le hemos dado la importancia como tal, es la disfunción endotelial. Entonces pueden ver ustedes que ahora cuando alguien les pregunte, oye, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Pues ya no solamente tienen que decir, o puede ser, oh, sabes que a lo mejor es un problema de herencia o es un problema de inmunidad. No, ahora pueden decir, puede ser un problema de epigenética, puede ser un problema relacionado con una alteración de tu microbiota, o sabes que probablemente tienes un problema con la disfunción endotelial. O sea, tenemos más que hablar ahora. Entonces, pueden ustedes observar de alguna forma que cuando se habla acerca de la microbiota, pues todo el mundo cree que solamente el movimiento de los diferentes productos a través del intestino, ¿no? Como ahí lo pueden observar, ¿no? En esta diapositiva que presenté durante el 30 el 32º Congreso Nacional de Diabetes, pues prácticamente creó mucha expectación, ¿no? Porque le decía, miren, es solamente el movimiento del movimiento de las heces a través. No, que realmente de alguna forma, ¿qué sucede con esto? Es algo muy importante, ¿ok? Entonces, algo que les quiero comentar incluso para que ustedes puedan tener idea de qué tan importante es el crecimiento del conocimiento de la microbiota en estos casos. Este es un libro de texto de sexto grado para estudiantes de 12 años de edad aquí en las escuelas de Estados Unidos, donde ustedes pueden ver que a los chicos ya los tratan de involucrar en el conocimiento de la microbiota intestinal desde edades muy tempranas, algo que realmente antes ni idea teníamos, ¿ok? Donde ya ellos les hablan acerca de la importancia de qué son los microorganismos y el cuerpo humano, el microbioma humano, la investigación de antibióticos, bacterias y beneficios del trasplante fecal. O sea, prácticamente lo que de alguna forma ustedes han tratado de entender o nosotros tratamos de explicar, pues es algo que de alguna manera ya tratan de que desde poblaciones o edades más jóvenes se empiecen a familiarizar para que vean la importancia del mismo. E incluso les dicen, ¿no? ¿Cómo pueden mantenernos sanos tener 100 billones de microorganismos en el cuerpo? ¿Y por qué esto? Porque tradicionalmente siempre todo el mundo dice que los microorganismos pues son malos y no es realmente la realidad. Ahora, cuando de alguna forma nosotros publicamos esta referencia, uno de los aspectos más importantes era tratar de tener una definición concreta de qué era la microbiota. Y junto con el doctor Mijail Kobasa, que es probablemente que es un colega aquí en Western University, que es de la gente que probablemente sabe más de microbiota en el mundo, llegamos a la conclusión de que se podía definir como un órgano endocrino metabólico crítico, cuyos cambios en integridad y sus funciones se han asociado con una amplia gama de enfermedades, ¿correcto? Pero observen esto. En pocas palabras, microbiota intestinal es un órgano endocrino, así de simple. Ahora bien, ¿desde cuándo realmente se estudia la microbiota? Porque la gente piensa que es algo que empezó hace unos días. No, no, no. Si ustedes recuerdan, o cuando leen historia, ya en su momento Hipócrates lo dijo, ¿no? Toda la enfermedad comienza en el intestino. O sea, prácticamente de una forma implícita o no científica, ya nos decía que cuando algo pasaba con el intestino, alguna enfermedad podría estar presente. Posteriormente, en el siglo XVII, el científico holandés Antonio van Leeuwenhoek, considerado el primer microbiólogo, creó un microscopio de un solo lente y con él observó a lo que denominó animalículo, que posteriormente sería conocido como bacteria. ¿Qué es lo que sucede? Él prácticamente en una carta escrita a la sociedad, pues les describió o ilustró 5 diferentes tipos de bacterias. Pero definitivamente, pues las bacterias que ahí ustedes observan fueron las que tomaron, pues, una implicación muy importante en tratar de explicar los diferentes aspectos que vamos a discutir. Entonces, técnicamente, si nos vamos probablemente en el caso de Hipócrates, pues estamos hablando antes incluso del arribo de Dios, ¿verdad? Pero si hablamos en términos más, de una forma un poquito más concreta y basados en evidencia, pues definitivamente la microbiota se ha estudiado hace más de 300 años, ¿ok? Ahora, ya de alguna manera, en alguna época empezaron estudios ya con más especificación. Uno de los primeros estudios que de alguna manera en relación con estudios sobre la nutrición y la flora intestinal fue publicado en una revista clínica española en octubre de 1950, lo que se habla que técnicamente de una forma un poquito más, podríamos decir más
desde el punto de vista más científico, desde el punto de vista más específico, desde hace 70 años están tratando de estudiar esto. Ahora, a través del tiempo, la microbiota, como ustedes pueden observar, ha definido diferentes nomenclaturas. Y para la gente que de alguna forma tiene interés en esto, creo que es importante siempre que las conozcan. En su momento, pues microbiota se conoció como microflora, flora intestinal o flora autóctona normal. Esto es importante porque al final de cuentas todo esto son sinónimos para designar la vasta colonización de microbios que existe. Y es importante porque si ustedes realizan algún estudio, alguna búsqueda, pues a veces es importante también incluir esa terminología para saber más al respecto. Ahora, se habla de que existen más de 100 de trillones de bacterias. ¿Cómo llegaron con ese número? Pues yo creo que no les puedo decir la respuesta, pero prácticamente es lo que se ha manejado tradicionalmente. También sabemos que existen al menos 1.800 géneros y entre 15.000 y 36.000 especies distintas de bacterias. Cuando se habla de microbiota, esto básicamente es la definición de un grupo de microorganismos que normalmente son asociados con un tejido o órgano en particular. Y microbioma es el grupo de genomas microbiales, o sea, prácticamente el desarrollo genético del microbioma, ¿ok? Ahora, ya en su momento en el año 2003, el grupo de nosotros escribiendo acerca de metabolismo, etcétera, mencionamos que la biota intestinal comprende miles de millones de bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal del ser humano. Y propiamente mencionábamos que los firmicutes y los bacteriodetes pues son las familias bacterianas predominantes en el intestino, ¿correcto? Habitualmente los firmicutes se han mencionado que son bacterias malas en general, pero no se quiere decir que son malas. Y los bacteriodetes bacterias buenas, ¿correcto? Ahora bien, aquí pueden observar ustedes prácticamente en esos filums a los que me refiero, la presencia dentro de la secuencia de las bacterias, de la fila, tanto los firmicutes como los bacteriodetes. Pero hay otras bacterias muy interesantes, como es el Veromicrobia, como es en un momento los Proctobacterias, Leucariotea, que son bacterias muy, muy interesantes en el aspecto de algunas de las enfermedades o procesos que se conocen. Ahora, muchas ocasiones ustedes se preguntan, ¿por qué todo el mundo habla de si nosotros regresamos a esta diapositiva, pueden ver ustedes que hay múltiples bacterias ahí, múltiples y múltiples filas. Pero la gente siempre en investigación habla de firmicutes y bacteriodetes. Firmicutes o bacteriodetes y firmicutes. La respuesta es muy sencilla. Dentro de la microbiota, las bacterias más comunes en el tracto gastrointestinal en modelos de humanos y animales en estudio, en esta referencia, observen esto. Si se hacen estudios en humanos, ratones, ratas o cerdos, ¿cuáles son las bacterias que de alguna manera podemos estudiar en todos los diferentes, en los animales y en el ser humano? Firmicutes, bacteriodetes. La mayoría de los estudios que se han realizado, a excepción de los de humanos, siempre se hacen en este tipo de animales. Y por eso ustedes observan que prácticamente los resultados siempre van a estar de alguna forma relacionados con estos firmicutes o bacteriodetes, porque son los que de alguna manera se pueden estudiar en todos los diferentes animales e incluso en el ser humano. Esa es la razón simple, simple. No hay actinobacteria en estos, o si las hay, pues es mínimo. La prototocbacteria, pues, ok. Sí pueden observar ustedes algunas otras variables, pero prácticamente si ustedes analizan, firmicutes y bacteriodetes están presentes y por esa razón. O sea, eso es prácticamente una de las razones por qué ustedes ven en todos los estudios que firmicutes y bacteriodetes son en este caso las bacterias a las que se hace referencia. Ahora, se considera que el hombre es un primate híbrido y la microbiota se considera como un superorganismo. Y se refiere en términos prácticos que la microbiota intestinal o colectiva, o que la actividad metabólica colectiva de la flora intestinal obedece simple y sencillamente a un órgano extravirtual. Ahora, es muy interesante porque otros aspectos que tradicionalmente se han manejado o se dice es que el 10% de nosotros técnicamente somos 10% humanos y 90% estamos conformados de microbios. Y yo siempre hago un chiste pues en relación con esto, ¿no? Que es muy común que, por ejemplo, la chica, o sea, la novia, cuando se enoja con el novio, le diga, eres un bicho. Y prácticamente ustedes saben que tradicionalmente bicho pues se conoce como una bacteria, como un microorganismo, como un animalillo, ¿no?
Entonces, técnicamente, cuando le dicen a uno eso, pues no lo están ofendiendo, sino simple y sencillamente le están haciendo referencia de lo que somos. Somos 90% microbios, o sea, somos bichos el 90% de nosotros. Ahora, hablando en sí de la microbiota, nosotros sabemos que la microbiota intestinal, pues habitualmente cuando la escuchan, dicen, ok, la microbiota intestinal. Pero la microbiota existe en otras partes del organismo, tanto en la cavidad oral, sistema respiratorio, en la piel, en el tracto, en otros tractos. Pero definitivamente cuando nosotros nos referimos, en este caso, a microbiota intestinal, pues siempre nos vamos a referir, por supuesto, a lo que es estómago e intestinos, que es lo que habitualmente nosotros estudiamos en este aspecto. Se dice que nosotros somos anfitriones de un conjunto de microorganismos que varían en estructura y función a lo largo del intestino, y desde la luz hasta la mucosa y este ecosistema se conoce colectivamente como la microbiota intestinal y se han realizado esfuerzos significativos durante las últimas 2 décadas para catalogar y descubrir funcionalmente la microbiota intestinal normal y cómo varía durante un amplio espectro de estados de enfermedad. La microbiota es un ecosistema microbiano el cual está conformado por múltiples bacterias, hongos y protozoarios, y el estudio de la microbiota se remonta a los hallazgos realizados en el pasado incluso por Pasteur, McIntosh y Koch sobre la presencia de estos mismos microorganismos. Hay un dato muy interesante que nosotros debemos de entender, es que solo 1/3 de nuestra microbiota intestinal es común entre la mayoría de la gente, mientras que las 2/3 partes restantes son específicas en cada persona. O sea, algo que de alguna forma nos considera a nosotros únicos, porque es realmente la microbiota es única de cada individuo. Ahora, la microbiota se puede ver como un órgano endocrino que metaboliza los nutrientes en la dieta y produce numerosos metabolitos. Estos metabolitos pueden ser absorbidos y actuar sobre los receptores en muchos órganos, incluyendo el intestino, el hígado, el tejido adiposo marrón y blanco y el sistema nervioso central en este caso. Y se ha demostrado que muchas características claves de la enfermedad metabólica como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la esteatosis hepática están moduladas por productos microbianos y metabolitos definitivamente. Y de ahí, la relevancia del estudio de la microbiota se basa en el descubrimiento de la complejidad de sus funciones y su participación activa en el proceso de salud y enfermedad definitivamente. Entonces, algo que de alguna forma en relación con esto y a estas secuenciaciones se menciona es que debido a la expansión de la aplicación de tecnología de secuenciación profunda, o sea, de tecnología de punta, de alto rendimiento en la última década, se han revelado gradualmente que el microbioma intestinal codifica 3.3 millones de genes, que es 100 veces más que el número de genes humanos. Y esto nos lleva a lo siguiente. La microbiota intestinal también es considerada o también se denomina como el segundo genoma humano. Y ahí pueden ver que los componentes de la misma, según sus funciones, pueden ser microorganismos beneficiosos comensales, potencialmente sensibles y definitivamente los patógenos, como podemos observar. Ahora, tradicionalmente se ha dicho que la microbiota tiene 3 funciones: protectiva, estructural y metabólica. Uf, son términos muy grandes que nos pueden decir muchas cosas. Entonces, cuando somos más específicos en ver en qué se involucra o cuáles son las funciones, tiene un papel importante en la homeostasis metabólica. Está involucrada en la producción de vitaminas, aminoácidos y neurotransmisores, en el metabolismo de los ácidos biliares, que eso es muy importante, y tiene funciones reguladoras y protectoras. Pero también sabemos que facilita el proceso de fermentación que produce ácidos grasos de cadena corta, acetato, butirato y propionato. Incluso estos se han tratado de utilizar como alternativas para, de alguna forma, manejar la disbiosis intestinal. Aquí pueden ver ustedes que a través del tiempo, los individuos, pues nosotros, pues desde el útero, antes incluso del embarazo, pues ya tenemos, o de alguna manera, nuestra microbiota va evolucionando hasta que llegamos a la vejez. O sea, la presencia de de las diferentes bacterias y acorde también a lo que de alguna forma nosotros, el tipo de vida que tenemos, pues prácticamente van a ayudarnos a modificar la microbiota a través del tiempo en nuestra vida. Y aquí también lo pueden ver, ¿no? Como de alguna manera, pues es algo muy interesante, ¿no? Porque si en este caso, como a través de las etapas de la vida por la microbiota, ahí lo pueden observar ustedes con los diferentes colores y los porcentajes. Y pueden ver, por ejemplo, que los firmicutes, ¿no? Como de alguna manera, pues tienen una diferencia importante cuando el hombre es sano, cuando el hombre adulto
tiene la microbiota sana o cuando tiene obesidad. Y definitivamente lo mismo lo podemos observar en la vejez de los pacientes. O sea, es algo que es muy práctico y muy obvio cómo de alguna forma las diferentes bacterias incrementan o en su defecto disminuyen. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de una microbiota intestinal enfermo saludable? ¿Ok? ¿Qué es la disbiosis? ¿Qué realmente significa este concepto? La disbiosis intestinal o disbiosis de la microbiota intestinal también es llamada disbacteriorosis, ¿correcto? Y se define como el desequilibrio microbiano o simplemente se puede definir como una microbiota deteriorada o alterada. ¿Ok? Si lo quieren ver de una forma de balanza, la parte superior es una homeostasis, como de alguna forma los simbióticos, los comensales, etcétera, pues pueden ver ustedes que tienen o tienen. Déjenme guardar aquí algo porque está. Perdón. Uy, déjenme. Es que ok, perfecto. Pueden ver ustedes de una forma, mil disculpas, pueden ver ustedes de una forma muy interesante cómo pues los simbiontes comensales y patobiontes pues tienen una armonía. Pero cuando de alguna forma se rompe esa armonía o hay una ruptura de esa homeostasis, pueden ver ustedes que esa balanza pues pierde su equilibrio y tiene una tendencia a la inflamación, ¿correcto? Ahora bien, a esto es lo que habitualmente conocemos como disbiosis, ¿correcto? Aquí ustedes pueden observar también de alguna manera la diferencia entre una microbiota sana y una no sana. En la no sana pueden ver que hay una disminución significativa de bacterias, a diferencia de la sana donde hay un incremento de la población de bacterias que definitivamente pues la hacen más activa. Cuando hablamos del comportamiento de la microbiota, pues aquí prácticamente les pongo la comparación entre una microbiota sana, que esta habitualmente pues conserva la integridad de la barrera intestinal. ¿Qué pasa cuando hay factores genéticos o ambientales que de alguna forma van a determinar que la microbiota sea patológica o disbiótica? Esta disbiosis que habitualmente se observa que también la inmunidad está involucrada, donde hay incremento de hemoglobinas A, hemoglobinas G, definitivamente se pierde esa integridad que nosotros observamos, se manifiesta como un intestino con fugas, hay una inflamación crónica de bajo grado considerada patológica, que puede estar relacionada con diabetes, obesidad o en su defecto hígado graso, ya que al perderse la integridad de la barrera intestinal hace que el epitelio intestinal sea más permisivo, con el lipopolisacárido microbiano LPS y la trimitamina, la TMA, que puede estar relacionada con problemas de inflamación crónica del hígado. Esto en problema de la microbiota es que la situación se vuelve un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque si hay disbiosis, pues se produce inflamación, la inflamación daña los tejidos, pero los tejidos dañados producen microbiota alterada, y la inflamación también. Lo que de alguna forma pueden ver ustedes cómo esto se convierte en un ciclo vicioso por muchos aspectos. Y si nosotros nos refiramos a las enfermedades que de alguna forma se ha identificado y tiene una evidencia científica, se dice que puede estar relacionada con obesidad, diabetes, enfermedad autoinmune, neurológicas, alergias, enfermedades infecciosas inflamatorias y neoplasias gastrointestinales. Esta es una de las diapositivas más interesantes que yo creo se han publicado y fue en el año 2017, donde hablan de la intersección de todo, donde pueden ver ustedes que todos estos problemas que aquí mencionamos prácticamente tienen un común denominador que es la microbiota intestinal que pudiera ser alterada. Pueden ver que de alguna forma todas estas enfermedades pues se unen. Y uno de los aspectos muy interesantes que sucedió es que cuando COVID-19 apareció, esa inflamación crónica aguda, pues prácticamente comprometió muchas de las situaciones. Y algo muy relevante en relación con el SARS-CoV-2 es que originalmente se pensaba que el SARS-CoV-2, el sitio de reservorio era el tejido adiposo, pero posteriormente también se observó que el SARS-CoV podría permanecer en la microbiota intestinal hasta 2 o 3 semanas, incluso después de que los pacientes tuvieran resultados de exámenes de COVID completamente negativos. Ahora, esto realmente fue aspectos importantes. Cuando de alguna forma queremos relacionar esto con el problema de la alimentación y enfermedades, pues prácticamente se habla que grasas saturadas, azúcares y cereales refinados, carnes rojas o una inadecuada ingesta de la fibra de dieta, pues son procesos que pueden ocasionar inflamación del intestino y la microbiota, una lipoinflamación
definitivamente disbiosis, intestino con fugas, algunos otros problemas característicos en este recuadro que en unos momentos se los voy a poner más amplio para que puedan verlo, y definitivamente enfermedades inflamatorias metabólicas, como es el caso de diabetes, obesidad, definitivamente, e incluso podríamos hablar de cáncer. Vean, aquí se los pongo. Hay un incremento de los marcadores inflamatorios, ¿ok? Hay de alguna forma inflamación del intestino, disbiosis, hay inflamación sistémica, alergia y autoinmunidad. Pero quiero que observen esto. Hay una susceptibilidad a infecciones e incluso a cáncer, ¿ok? Se observa también que hay reducción de las células T reguladoras, hay un intestino con fugas, incremento de los lipopolisacáridos y una alteración o disminución de la respuesta inmune y definitivamente inflamación sistémica, alergia, autoinmunidad. Ese es un efecto inmunomodulador de la microbiota intestinal y por ende la inflamación sistémica y la respuesta inmune también pudiera estar regulada por la microbiota intestinal, como pueden observar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de enfermedad autoinmune, se dice que las enfermedades autoinmunes se caracterizan por una producción aberrante de autoanticuerpos, factores genéticos o ambientales, y van a actuar sobre el sistema inmune y causan una generación anormal de células B productoras de autoanticuerpos y células T autorreactivas, resultando en una producción anómala de citocinas proinflamatorias que condicionan la famosa inflamación crónica de bajo grado. La microbiota tiene una influencia en las funciones metabólicas e inmunológicas del huésped. La función metabólica de la microbiota intestinal es esencial para la actividad bioquímica del global del organismo. Y la función en relación con la inmunidad innata y adquirida auxilia en la protección del huésped frente a la invasión de patógenos y los procesos de inflamación crónica, ¿correcto? Ahora, también en su momento nuestro grupo lo mencionó, los cambios en los estilos dietéticos y alimentarios del sujeto, con una reducción del consumo de fibra dietética que es característico de la población mexicana, con un aumento en la presencia de azúcares, cereales refinados y grasas saturadas, provocan cambios profundos en la composición bacteriana de la biota intestinal que podrían ocasionar sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, ¿ok? Ahora bien, aquí pueden ver cuando se habla de los mecanismos involucrados en la ganancia de peso, la obesidad, resistencia a la insulina y diabetes. Propiamente, pues hay un incremento de ácidos grasos que pudieran condicionar diabetes y ese aumento de los ácidos grasos libres pudiera estar relacionado con obesidad, definitivamente. Pueden observar ustedes que en la parte superior, en el encuadro que les estoy mostrando, cuando hay una homeostasis de la microbiota, pues no hay problema. Pero cuando hay una disbiosis que puede ser de diferentes tipos, desafortunadamente, pues esto se ha relacionado con disminución de bacteriodetes, incremento de firmicutes, y eso a su vez esta disfunción de la barrera intestinal, que produce disbiosis intestinal y endoglucemia metabólica, pues son prácticamente los problemas importantes en esta relación. Ahora bien, esto que se conoce como disfunción pudiera estar representativo de un intestino de fugas, porque prácticamente lo que se hace, se pierde la integridad de esa barrera intestinal. Cuando se habla de este famoso intestino con fugas, pues creo que aquí es la forma más simple de entender esto. Cuando ustedes ven que se pierde, en este caso, la integridad de la barrera intestinal, eso va a permitir que haya un incremento de lipopolisacáridos y el aumento de lipopolisacáridos en la circulación sistémica está relacionado causalmente con el desarrollo de múltiples enfermedades. Y vean esto, hay un incremento en la inflamación en los tejidos del órgano en todos, pero cuando observamos el hígado, el tejido adiposo, el tejido adiposo y el músculo, vean ustedes que esto se puede relacionar con diabetes. ¿Por qué? Porque todos ellos presentan por por este incremento de lipopolisacáridos una resistencia a la insulina y en su defecto también puede haber un aumento de lipogénesis que puede facilitar el acúmulo en este caso, de tejido adiposo en muchos de los casos. Ahora bien, cuando se habla de qué realmente sucede con ese LPS, se dice que el aumento del LPS de los lipopolisacáridos en la circulación sistémica está relacionado causalmente con el desarrollo de múltiples enfermedades. Los productos de la microbiota, en este caso como el butirato, que es un ácido graso de cadena corta que puede inducir efectos metabólicos benéficos por medio del incremento de la actividad mitocondrial, prevención de endoglucemia metabólica y activación de gluconogénesis por vías diferentes de la expresión genética y regulación hormonal. Entre sus muchos beneficios, observen esto. Para nuestra salud, butirato mejora la integridad de la barrera intestinal y ayuda a combatir el intestino con fugas.
Y el butirato actúa regulando la actividad de la proteína quinasa M activada por AMPK, que a su vez acelera el montaje de uniones estrechas. Ahora bien, pero ¿cuáles son las implicaciones metabólicas de la alteración? Porque eso es lo que de alguna manera es importante ver. Primero, si ustedes observan los factores que influyen en la composición de la microbiota son múltiples. Las infecciones, alteraciones del sistema inmune, genética, actividad física, dieta y, por supuesto, fármacos. De alguna manera, todos estos tienen alguna involucración en alterar la microbiota intestinal. Se dice que existen evidencias suficientes para asegurar que la desregulación de las funciones de la biota intestinal inicia incluso desde edades muy tempranas o previas al nacimiento. Y vean esto. Esto tendrá una influencia determinante en la aparición de adiposidad desproporcionada, resistencia a la insulina, la periferia de la acción de la insulina y, por supuesto, inflamación. Y aquí lo observamos. Cuando tenemos una madre sana que tiene una microbiota sana como en la parte superior, simple y sencillamente, pues el producto va a ser un hijo metabólicamente saludable, ¿ok? Pero cuando la mami tiene su microbiota alterada, tiene problemas de obesidad, diabetes, etcétera, desafortunadamente la microbiota que el chiquillo va a alterar va a ser una microbiota alterada que de alguna manera el producto va a tener problemas metabólicos. Y propiamente aquí lo pueden ver como de alguna manera pues hablan de los diferentes grupos de bacterias. Ya han tratado de establecer la relación desde hace mucho tiempo entre la inflamación, la obesidad y la resistencia a la insulina. La primera vez que se habló ya con términos mucho más convincentes fue en el año 2016, donde se publicó una revisión de los mecanismos bioquímicos que potencialmente podrían explicar la relación de la obesidad y la resistencia a la insulina con la biota intestinal. Se mencionó que los niveles de lipopolisacáridos, algo que hemos revisado, que inducen a una inflamación subclínica crónica provocando la activación de estos famosos Toll-like receptors 4, TLR4, que de alguna manera, cuando se asocian con la reducción de los ácidos grasos de cadena corta, que tienen un papel vital en la sensibilidad a la insulina, y también el efecto de los ácidos biliares llamados aminoácidos de cadena ramificada, pueden tener una implicación en este metabolismo, tanto, pues, por supuesto, de la glucosa como de la insulina, etcétera. Y si lo vemos de alguna forma más gráfica, observen esto. Una inadecuada alimentación, ¿ok? ¿Qué pasa? Puede de alguna forma relacionarse con incremento del perfil lipídico, que pueden incrementar los triglicéridos. Se habla acerca de un componente muy específico conocido como Fasting Induced Adipocyte Factor, que hay una disminución cuando hay la presencia de obesidad. Y específicamente, este producto, FIAF, se encarga o inhibe la captación, ¿ok?, celular de ácidos grasos y la acumulación de triglicéridos. Entonces, si está disminuido, va a facilitar el incremento ¿de qué? De triglicéridos que van a estar relacionados con obesidad, definitivamente. Pero inicialmente con dislipidemia. La pérdida de la integridad de la barrera intestinal, pues se va a relacionar con la endotoxemia metabólica. Esto va a producir este intestino con fugas y definitivamente el incremento de firmicutes con disminución de bacterioides que tradicionalmente se maneja, que al final de cuentas, tanto estos procesos van a facilitar el incremento del tejido adiposo y va a haber una obesidad por incremento del mismo. Pero observen esto. Cuando de alguna forma nosotros observamos en la parte inferior la pérdida de la integridad de la barrera intestinal, no solamente está relacionada con el proceso de aumento de tejido adiposo, sino también con el aumento de procesos inflamatorios que van a ocasionar resistencia a la insulina. Entonces, si ustedes analizan lo que empieza por una inadecuada alimentación, ¿qué pasa? Obesidad, diabetes, dislipidemias, que se conoce como síndrome metabólico y en la actualidad se refiere como enfermedades metabólicas. O sea, pueden ver de alguna manera cómo estos aspectos se relacionan. Entonces, hablando de la obesidad y la microbiota intestinal, ¿qué sabemos? Y esto lo discutimos en el capítulo 5 de la referencia de nosotros. Nosotros tratamos de llegar a la conclusión y definimos 4 mecanismos de la microbiota intestinal que están propuestos en la presentación de obesidad. Nuestro grupo dijo que la microbiota tiene la capacidad de incrementar la obtención de energía de la dieta, a expensas de la fermentación de polisacáridos no digeribles. El incremento en el depósito de triglicéridos también por inhibición del factor de adiposidad inducido por el ayuno, que se los comenté, inhibición de la lipoproteína LP en el tejido adiposo, y el incremento en el tono endocannabinoide
formado por lípidos endogénicos activos. Perdón, mis disculpas. Pero también uno de los aspectos más importantes es la modulación de las señales de saciedad a través del eje intestino-cerebro, que definitivamente pudieran tener una implicación muy importante en la etiofisiopatología de estas enfermedades. Aquí observan ustedes que de alguna forma, cuando hay un incremento de lipopolisacáridos, se presenta ese intestino con fugas. Pueden ver ustedes que hay disminución de ácidos grasos de cadena corta, que van a facilitar la acumulación o el depósito de grasas por ácidos de grasos libres. ¿Ok? Aquí pueden ver ustedes que de alguna forma, cuando los firmicutes aumentan y los bacterioides disminuyen, pues van a estar relacionados con obesidad, lo que de alguna forma justifica lo que hemos mencionado, definitivamente. Y también, cuando observamos la vía metabólica de la inflamación, esto es algo muy interesante. Porque nosotros ya sabemos de múltiples aspectos que de alguna forma están relacionados. Hay múltiples causas relacionadas para que este tejido adiposo normal incremente. Pero definitivamente sabemos que una de ellas pudiera ser la alteración de la microbiota intestinal, que pudieran facilitar la presencia de un tejido adiposo visceral hipertrofiado. Pueden observar ustedes que ¿cómo se llama? Una respuesta inflamatoria muy importante que puede también de alguna forma provocar resistencia a la insulina y los diferentes aspectos relacionados con la misma. El problema es que en muchas ocasiones no acaba todo en tejido adiposo visceral hipertrofiado, sino que ese tejido también se inflama y eso es lo que de alguna manera pues aumenta las adipoquinas inflamatorias. Hay una inflamación crónica que habitualmente ustedes han escuchado como lipoinflamación o incluso otros grupos la refieren como metainflamación, ¿ok? Ahora, es algo muy interesante porque déjenme regresar a la diapositiva previa. Los pacientes que se enfermaron de COVID, lo que sucedía, tenían una infección aguda que se asociaba a esta infección crónica, lo que de alguna forma hacía que ¿cómo se llama? El resultado de la enfermedad fuera mucho más complicado para los pacientes que tienen un grado importante de obesidad, porque definitivamente ya los pacientes obesos tienen una inflamación crónica de bajo grado, pero cuando agregas una inflamación aguda, como fuera que producía el COVID, desafortunadamente la situación se complicaba. ¿Qué entonces sabe diabetes y microbiota? En el año 2019 se hace una recopilación de las alteraciones de la microbiota intestinal postuladas que podrían causar diabetes tipo 2. Se mencionó que el cambio en el microbioma intestinal y su fermentación se han asociado con diabetes tipo 2. Se postula que el crecimiento excesivo de algunas bacterias gram negativas puede influir en el riesgo de diabetes tipo 2 a través de vías inflamatorias, ¿ok? La microbiota intestinal también puede influir en el metabolismo de la glucosa mediante la modulación del agonista receptor de péptidos similares al glucagón, el GLP-1, que incluso nosotros sabemos que es una forma de manejar la diabetes y existen medicamentos con una efectividad muy importante. Pero se dice también, algo que hemos visto en algunas diapositivas previas, que el exceso de lipopolisacáridos de fragmentos bacterianos gram negativos, o sea, el exceso o el incremento, o que esos LP se pasen a través de la barrera intestinal porque ésta pierde su integridad, puede conducir a una fuga de barrera intestinal y como resultado de inflamación sistémica crónica, que es básicamente la producción de intestino con fugas. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos del papel de la microbiota en el desarrollo de la inflamación de bajo grado de diabetes tipo 2 asociada a obesidad, pues definitivamente obesidad es uno de los precursores, que puede producir cambios en la microbiota intestinal. Esto produce incremento de la permeabilidad del intestino, que se manifiesta como un intestino con fugas, que va de alguna forma a suscitar una endotoxemia metabólica, y va a haber un aumento de la inflamación y disminución de la sensibilidad a la insulina, que de alguna forma puede ser precesores de la situación o de que se presente diabetes mellitus tipo 2, ¿correcto? Ahora bien, nosotros también lo describimos en el capítulo 8 de esta referencia, donde hablábamos de la microbiota intestinal, no solo relacionada con la diabetes tipo 2, sino también con la 1. ¿Qué se ha mencionado de la tipo 1? Porque realmente es muy limitado. Ellos o el grupo dice que hay evidencia en la cual se produce diferencia en la colonización del tracto gastrointestinal de pacientes pediátricos desde edades incluso tempranas, que lo hemos de alguna otra forma también mencionado, un poco incluso antes del nacimiento, mediante la placenta y el líquido amniótico, el cordón umbilical y el meconio, pues se ha visto esto.
Y se ha concebido que algunos de los antígenos microbianos que pudieran compartir homología con antígenos expresados en las células beta pancreáticas, promoviéndose un autoantígeno en la respuesta inmune, dando pie a una indeseable respuesta inmune que podría estar relacionada con la microbiota. Ahora bien, en tipo 2 se menciona, en diabetes tipo 2, perdón, se menciona que hay países de origen oriental donde determinaron que la microbiota intestinal tiene un incremento en la proporción de Firmicutes bacteroidetes, pero también de Lactobacillus gasseri, Streptococcus mutans y el famoso Clostridium spp, lo cual no se demostró en países occidentales. Akkermansia muscífila es probablemente una de las bacterias más interesantes en relación con este tipo de enfermedades. Esta Akkermansia muscífila compone 3 a 5% de la microbiota intestinal. Produce la degradación del mucina en la mucosa intestinal. Y esto también está relacionado con procesos de cáncer. Pero en pacientes con prediabetes o diabetes tipo 2 aparece notablemente disminuida, sugiriendo que esta disminución se relaciona con intolerancia a la glucosa. Akkermansia se ha observado que sus mecanismos van más allá de la pérdida de peso, intervienen en la mejora de las enfermedades metabólicas inflamatorias y su incremento en abundancia en múltiples estudios solo se ha encontrado para estar asociado con una mejora en la enfermedad metabólica y la inflamación. ¿Ok? Ahora, dentro de las alteraciones que de alguna forma describimos de la microbiota intestinal postuladas que podrían causar diabetes tipo 2, mencionamos que hay un exceso de lipopolisacárido de fragmentos bacterios gram negativos, LPS, que puede conducir a una fuga de barrera intestinal y como resultado de inflamación sistémica crónica. Estos lipopolisacáridos, que son conocidos como endotoxina, es un componente mayoritario de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Está compuesto por una parte lipídica y cadenas características de oligosacáridos y polisacáridos. Es un estimulante del sistema inmune con un potente efecto tóxico y entre otras funciones cumple un papel principal en la adhesión de las bacterias a las células epiteliales. Ahora, dentro también de lo que discutimos, la microbiota intestinal también puede influir en el metabolismo de la glucosa, algo que previamente mencionamos, ¿ok? Y definitivamente, si ustedes lo observan aquí, el consumo de grasas, el incremento de lipopolisacáridos, la netoxemia metabólica propiamente conducen a una resistencia a la insulina, que si en un momento dado no hacemos nada al respecto, pues el paciente puede terminar teniendo diabetes, como pueden observar ustedes. Ahora, al final de cuentas, todos los procesos, sobre todo en relación con diabetes tipo 2, están relacionados con algo que se conoce como translocación bacteriana, que es muy específico de diabetes tipo 2, pero también de otras enfermedades. Y este fenómeno se conoce como endotoxemia metabólica. Entonces, si ustedes observan de una forma realmente gráfica o de una forma animada, ¿qué sucede en la microbiota de diabetes? Ahí pueden observar ustedes que esta es la microbiota de un paciente sano, con una integridad epitelial de la microbiota intestinal, las uniones apretadas, y pueden ver ustedes que hay una predominancia de bacterias como Fecalis, Akkermansia, ¿ok? ¿Qué sucede cuando el paciente tiene diabetes tipo 2? Primero, se pierde esa integridad, como ustedes pueden observar. Al perderse esa integridad o esas uniones apretadas desaparecen, facilitan, en este caso, el paso de qué? El paso de lipopolisacáridos que van a producir inflamación. Pero también observen que el tipo de bacterias que nosotros observamos en un paciente sano difiere completamente del tipo de bacteria que va a predominar en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, lo que realmente justifica que de alguna forma la alteración o la presencia de unos u otros tipos de bacterias van a estar relacionadas con esta enfermedad, ¿ok? Ahora, pero a ustedes les gustaría decir, ok, pero ¿cómo podría explicar este proceso desde el punto de vista de inmunomodulación de la microbiota intestinal? Eso es algo muy interesante, porque para eso tenemos que ver lo que es el famoso eje microbiota intestino-cerebro, que comprende varias vías y mecanismos propensos a la modulación dietética y es vital interés en la nutrición clínica. Observen esto. La comunicación bidireccional entre el microbioma intestinal y el cerebro, conocido como eje microbiota intestino-cerebro, comprende vías neuroendocrinas inmunes, ¿ok? Y si ustedes observan aquí, una dieta saludable tiene efectos benéficos en la microbiota intestinal, ¿correcto? Pero cuando de alguna forma esto sucede, los ácidos grasos de cadena corta, que actúan como células L y producen péptidos GLP-1, que es un péptido anorexigénico,
controlan el apetito, además tiene una función inmune. Y esto nos lleva a que hay un control homeostático del hipotálamo y del comportamiento alimenticio y el metabolismo. Prácticamente se dice en base a lo que estos grupos han descubierto, que un paciente con una dieta saludable, ¿ok? Puede de alguna forma mandar mecanismos o señales al cerebro diciéndole que está ya satisfecho y no va a tener necesidad de comer más. Pero la dieta occidental o la famosa Western Diet, que contiene alimentos procesados, grasas saturadas, azúcares y sal, esta no es tan benéfica, porque vean ustedes, ocasiona inflamación sistémica y aumento de hemoglobinas G, ¿ok? Como pudieron observar. Si lo ponemos de una forma más, un poquito más amplificada, esa inflamación intestinal y esa inflamación sistémica, pues tiene una respuesta inflamatoria sistémica, hay un aumento de hemoglobina G. Y recuerden que la hemoglobina G es el tipo más común de anticuerpo que se produce en la circulación sanguínea. Ahora, esto entonces habla de un proceso de inflamación sistémica más respuesta inmune, originada por una microbiota intestinal alterada, como hemos observado, que se conoce este proceso como disbiosis intestinal y definitivamente como un efecto inmunomodulador de la microbiota intestinal. ¿Ok? ¿Y qué sucede cuando nosotros, esa Western Diet, que produce inflamación sistémica, la sustituimos por una dieta saludable? Podemos dar suplementación como prebióticos, probióticos o fitoterapia. Pues prácticamente al utilizar esa dieta saludable, cambiamos y modificamos y regulamos los procesos inmunoinflamatorios ocasionados por la dieta occidental. Y esto nos lleva a que mantengamos la homeostasis de la microbiota intestinal definitivamente y tengamos un control homeostático del hipotálamo, del comportamiento alimenticio, el mecanismo, produciendo una regulación central del mecanismo apetito-saciedad. Indirectamente podríamos prevenir el sobrepeso y la obesidad. Por eso se dice que cuando ustedes observan una microbiota, que está enferma, ¿qué es lo que sucede? Los eventos relacionados son el consumo de azúcares, inhibidores de forma de protones. Las consecuencias, disminución de ácidos grasos, aumento de producción de liposacáridos, aumento de la inflamación del sistema digestivo, resistencia a la insulina. ¿Cómo podríamos mejorar la salud de la microbiota? Primero hay que escuchar lo siguiente. La alteración de la composición bacteriana intestinal puede contribuir a las enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes y a las enfermedades cardiometabólicas. ¿Correcto? Es muy interesante, pero también las bacterias intestinales pueden ser dirigidas para tratar de evitar enfermedades metabólicas, ¿correcto? Y aquí se los muestro. Estas son las terapéuticas utilizadas para restaurar o modificar la microbiota que de alguna forma han surgido desde el año 2016 hasta la fecha. Y en la actualidad tenemos también suplementos alimenticios compuestos desarrollados por fitoterapia moderna. Entonces, si ustedes recuerdan esa microbiota enfermita, ¿cómo la mejoraríamos? Consumo de fibra, consumo de probióticos y prebióticos, consumo de alimentos, suplementos funcionales como simbióticos o posbióticos, dieta saludable, que de alguna manera va a ocasionar que todos esos procesos alterados se compongan, como va a haber un aumento de producción de ácidos grasos de cadena corta, aumento de producción de antioxidantes, mejor metabolismo de lípidos, disminución de la inflamación y adecuada sensibilidad a la insulina. Simple y sencillamente se traduce como microbiota intestinal saludable. ¿Ok? Y por eso se dice que la alimentación, ¿ok? De alguna forma tiene el efecto y propiedad de poder ser un inmunomodulador de las enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad relacionadas con la disbiosis de la microbiota intestinal. Entonces, ya casi para llegar al final de la charla, ¿qué hemos aprendido? Primero, este concepto de doctosemia metabólica se relaciona con el consumo de una dieta alta en grasas, la cual produce un cambio en el ecosistema intestinal secundario al incremento de mediadores proinflamatorios. ¿Ok? Hay una disminución de la producción de ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, y a cambios en las expresiones de los componentes de las zonas ocludentes del epitelio intestinal. El incremento de los lipopolisacáridos de las bacterias propias de la microbiota intestinal por la pérdida de la integridad del epitelio intestinal que producen esta leaky gut pueden inducir una inflamación crónica y subclínica, que a su vez contribuye en la fisiopatología para el desarrollo de la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y obesidad. Se dice que la alteración de la composición bacteriana intestinal puede contribuir a la enfermedad metabólica, obesidad, diabetes,
y a las enfermedades cardiometabólicas, pero también las bacterias intestinales pueden ser dirigidas para tratar y prevenir enfermedades metabólicas. Y en un momento dado, ¿qué puedo concluir de todo lo que hemos revisado? Primero, que existen evidencias suficientes para asegurar que la desregulación de las funciones de la biota intestinal influye determinantemente en la aparición de adiposidad desproporcionada, ¿ok? Pero también produce resistencia aumentada de la periferia de la acción de la insulina, que podría evolucionar a diabetes e inflamación. Y definitivamente la aplicación de altas técnicas de alta resolución, como es la metagenómica, transcriptómica y metabólica, de alguna forma nos han ayudado a conocer más de lo que es la microbiota. Y sabemos que los nuevos enfoques terapéuticos pues realmente han evolucionado. Pero también sabemos que ahora se habla de la que se dice como en un momento dado la nutrición especializada o planes nutricionales personalizados para el paciente, independientemente de todo lo que ustedes observan ahí. Entonces, si nosotros regresamos a esa vía metabólica de la lipoinflamación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Primero, que sabemos que la microbiota está involucrada, pero sabemos que el uso de probióticos, fibras, suplementaciones podrían bloquear este proceso y el consiguiente, de alguna forma, ocasionando que nosotros pudiéramos hacer una reversibilidad de la hipoinflamación que prácticamente se relaciona con suplementaciones, tratamientos adecuados, alimentación saludable y ejercicio definitivamente. Y por ende, mi última diapositiva solamente les dice a ustedes lo que hemos visto, a dónde vamos. Sabemos que la microbiota intestinal ha evolucionado en muchos aspectos y tenemos más conocimientos, pero también sabemos que esta está considerada y podría ser la próxima frontera de la medicina de precisión. Estamos en algunos aspectos cerca, pero todavía no hemos llegado a la etapa precisa. Y sabemos que la promesa de pruebas clínicas basadas en microbiomas para predecir, diagnosticar y tratar enfermedades es un buen augurio para el futuro de la medicina personalizada. Con esto, les quiero decir lo siguiente. Nosotros siempre nos hemos preocupado del apocalipsis de enfermedades. Pues bueno, el apocalipsis, por supuesto, de origen, que pensamos que algo va a venir y nos va a terminar. Pero nosotros ya hemos vivido un apocalipsis por muchas décadas, donde la diabetes, la obesidad, las dislipidemias y la hipertensión han matado a muchos de la gente que nosotros conocimos y de los pacientes que hemos tratado. Pero también en los últimos años, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas tomaron un papel muy importante. Y ya ahora hablamos de un nuevo apocalipsis con enfermedades crónicas no transmisibles, donde prácticamente nosotros si analizamos, muchas de estas enfermedades pudieran tener una relación con una microbiota intestinal o disbiótica. Y desafortunadamente, uno de los aspectos que nos enseñó mucho de la medicina, de lo que habíamos hecho correcta o incorrectamente, fue la presencia de COVID, porque vimos cómo de alguna forma, perdón, de alguna forma muchas de las situaciones o los pacientes que estaban mal controlados tuvieron desenlaces no muy prometedores. Es para mí un placer, un honor. Uriel, te agradezco por este tiempo y espero que de alguna forma lo que hemos platicado el día de hoy sea de utilidad para ustedes y de alguna forma les despierte eso de poder saber más de esta microbiota. Muchas gracias. Gracias, Doc. Le aplaudimos todos. Seguramente si estuviéramos en un auditorio, esto estuvieran. De verdad, muchas gracias. Este tema que sin duda nos apasiona tanto a ambos, usted con su experiencia en la parte cardiometabólica y aquí como un Nobel estudiando ahí los artículos, pues bueno, sí nos damos cuenta justo ese axis que nos dicen los artículos, ¿no? Que convergen en que la disbiosis puede preceder a muchas patologías, ¿no? Teniendo, Claro, teniendo como principal factor el intestino permeable, ¿no? O la endotoxemia metabólica resultante. Incluso estaba yo leyendo unos papers la semana pasada sobre ya están viendo el mecanismo de justo los lipopolisacáridos, cómo te generan la enfermedad aterosclerótica y riesgo cardiovascular. Y dices, oye, esto está avanzando bien intensamente, ¿no? Algo, ¿cómo podemos estudiar algo tan microscópico y llevarlo a la clínica? Y de verdad, esto nos, como usted dice, es el presente, el futuro de la terapéutica. Y seguramente algunas preguntas nos dirán, ¿no? ¿Y cómo modulamos la microbiota? Y el uso de probióticos cuando sería comer bien, hacer ejercicio y o sea, alimentarnos perfecto. Yo creo que con eso tendremos la microbiota en eubiosis, pero a veces lo más fácil es lo más difícil.
efectivamente. Así es, doctor. Listo, pues le agradecemos, doctor, de verdad, estamos en contacto. Fue la penúltima charla del día y este maratónico día que ha sido de nuestro primer. Definitivamente lo entiendo, claro. No, no, al contrario, amigo, al contrario, es un placer y yo creo que pues de alguna manera pues vamos a estar viéndonos en el futuro y creo que hay temas muy interesantes que vienen que podemos discutir con el grupo que tienes, pero de antemano, como lo digo, no, yo realmente estoy realmente perpleto, ¿no? De que en este día, a esta hora, pues tengamos un auditorio tan importante. Yo creo que es gente que tiene realmente interés en estos temas, que no están solamente ahí por estar, que pudieran probablemente estar haciendo otras actividades menos, menos complicadas desde el punto de vista cerebral, pero creo que eso realmente nos motiva a nosotros porque sabemos que hay gente que tiene interés y sobre todo tiene, ¿cómo se llama? Esa necesidad de saber más acerca de estos problemas tan de estas enfermedades, de estos procesos y definitivamente de algo que va a ser parte de muchos de ustedes, de su formación como médicos profesionales de la salud, porque definitivamente estas áreas van a ser, mientras más tiempo pasa, van a ser parte de lo que ustedes van a tener que enfocarse para manejar en el cuidado de sus pacientes, sobre todo cuando nos referimos a enfermedades crónicas no transmisibles y para ser mucho más específicos, el caso de diabetes y obesidad, que definitivamente son enfermedades que tienen caracteres de crecimiento muy importante. Y algo que creo que siempre lo menciono, pero creo que porque teniendo sobre todo tú muchos jóvenes, me imagino que debe haber muchos estudiantes dentro de los asistentes. Yo les digo, si alguno de ustedes tiene interés en practicar una medicina por los próximos 20, 30 años y que realmente van a tener pacientes, dedíquense a diabetes y obesidad, porque aunque van a ser competencia para nosotros, no hay problema, pero al final de cuentas son enfermedades que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, no vamos a saber cuál va a ser realmente el final de todo esto, pero sí lo que sabemos es que las proyecciones en ningún momento dicen que van a disminuir. Diabetes fue algo muy interesante porque los números que en este momento tenemos fueron proyectados para el año 2050. Desde el punto de vista histórico, en las estadísticas, es la primera vez que una estadística completamente está fuera de lugar, porque se habían propuesto los números que tenemos ahorita para el año 2050. O sea, prácticamente se pueden dar cuenta ustedes que el crecimiento de estas enfermedades, específicamente diabetes, pues realmente no, las proyecciones incluso no pudieron calcularlo. Y acuérdense que diabetes y obesidad pues van de la mano, lo que de alguna forma también es lo mismo. Muchas gracias, amigo. Los dejo. Yo sé que tienes una charla más y no quiero aburrir más a tu público, ¿ok? No, hombre, ¿Ok? ¿cuál Al bueno, contrario. no, espérame, no se vaya porque justamente está platicando con usted de empezar esta educación, formalización de la Ujú. microbiota con este grupo que cada vez se ha nutrido más y justamente en enero, eh, esto es para nuestros estudiantes y asistentes, vamos a tener el primer curso internacional de microbiota. Justamente el doctor César Ochoa y un servidor vamos a ser los profesores titulares, pero vamos a invitar a los mayores exponentes del continente. En ello va a ser el 11 de enero, les mandaremos el programa, el costo, todo esto en la siguiente semana. Pero bueno, ya vamos a empezar a hablar sobre esta ciencia de componentes como usted y también confirmando lo que en la mañana, justo el doctor Esteban con nuestras autoridades de la Universidad de Nahuac, pues lanzaron, nos hicieron un spoiler bien gigante, pero bueno, el siguiente congreso, sin huracán, espero, va a ser el segundo Congreso Internacional y lo vamos a hacer en Cancún. En junio del 2024 nos estaremos viendo, doctor, ahora sí, y el tema central de nuestro congreso va a ser microbiota. Entonces allá nos veremos, doctor. Y todos No, están invitados. no, definitivamente creo que como tú lo mencionas, no son áreas muy importantes y afortunadamente, o sea, independientemente de eso, creo que algo muy interesante, ¿no? Tenemos el grupo de amigos y colegas en México, gente que sabe mucho al respecto y más que saber, gente que le apasiona enseñar, que no solamente son investigadores, sino son individuos que realmente les gusta compartir lo que ellos saben. Tristemente, uno de los aspectos más deprimentes en medicina es que hay grupos que saben mucho, pero no les gusta compartir.
Afortunadamente nosotros contamos con un grupo muy importante de profesionales, gente muy de mucho renombre, y sobre todo en el área de microbiota intestinal, gente de México que estudia en México, que investiga en México, que definitivamente van a ser un aporte a todo este tipo de eventos que están planeados para el futuro, no para estos. Hay muchos eventos que el año que entra se están programando en relación con microbiota en diferentes áreas, pero creo que es muy importante que de alguna forma, si realmente tiene interés, pues definitivamente se incorporen a los mismos. Ahora sí, amigo, te dejo. Gracias, un placer y estamos pendientes, ¿ok? Nos vemos, Muy doctor. Un abrazo. amable. Hasta luego. Platicamos más tarde. Claro Hasta que sí. luego. Hasta luego. Bye. Bye. Bueno, pues ya estamos por cerrar este evento que de verdad que nos ha llenado de tanta satisfacción. Yo creo que a todos, al equipo de coordinadores, que déjenme comentarles este, este trabajo que están viendo hoy plasmado en este congreso, pues bueno, no es trabajo de un servidor nada más. Una persona sería imposible que lo hiciera. Es un equipo alrededor de 50 estudiantes de medicina de todo el país, quienes en agosto, septiembre, en septiembre empezamos a hacer la convocatoria para ser coordinadores de estas actividades académicas y precisamente su actividad hizo que permeara esta invitación y que estén todos ustedes aquí. Entonces les agradezco públicamente a todos nuestros líderes, de verdad, por todo lo que hacen, aparte de estar en su carrera, en la carrera de medicina, aparte de que esta semana la mayoría de escuelas estaban en exámenes finales, vean, estamos aquí. Entonces, gracias, mi reconocimiento. Y bueno, ahora ya ven, andamos, este congreso que se llamó nacional, nos dimos cuenta que se convirtió internacional. Ya vimos, nos conectamos a Acapulco, Cancún, ahorita con Los Ángeles y vamos a cerrar haciendo una visita hasta Canadá, justamente con nuestros amigos de Webox Systems, que es una alianza estratégica que hicimos tecnológica con ellos, que bueno, aparte de ser muy, muy buenos amigos, son muy buenos colegas en el equipo y hemos aprendido bastante